Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a presentar un informe de créditos hipotecarios. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado para aquellas personas que quieren ampliar su casa o acceder a la vivienda propia? Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana, en esta ocasión con el economista Héctor Valle. Quédese con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Y aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros como siempre Yamila Escala y hoy nos está acompañando Jorge Alberti en esta ocasión para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por estar acompañándome nuevamente y vamos como siempre rápidamente a las noticias que tenemos para hoy. Justamente en los últimos meses algunas compañías de seguros vienen incrementando o intentando incrementar su presencia en el interior a través de la apertura de nuevas oficinas y de otras estrategias. Yamila nos cuenta de cuáles son estas compañías y qué objetivos tienen. Expansión de la actividad aseguradora en el interior del país y dicen los empresarios no como consecuencia de resultados negativos en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, sino como consecuencia del crecimiento de la actividad y los buenos resultados que sigue arrojando esta actividad. Accedimos, a los datos de junio de 2012, estamos hablando de una producción de 5.000 millones de pesos y entonces accedemos a lo que es el ejercicio, julio 2011, agosto 2012, junio 2012 y estamos hablando de 63.000 millones de pesos, un aumento de casi el 20% en lo que es el ramo asegurador y obviamente con un derrame positivo que se genera, y esto es lo que estamos comentando, en el resto del país, más allá del interior y el Gran Buenos Aires, que es donde más se nuclea la actividad. Por donde se impulsa, más allá de la apertura de oficinas, por el desarrollo de la conciencia de la actividad aseguradora en lugares que empiezan a ser permeables. ¿Y dónde específicamente? En el noroeste y noreste del país, con una región como la de Cuyo ya desarrollada y la Patagonia, pero en nuevas zonas, Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, zonas donde empieza a aparecer una mayor conciencia y por ende una mayor actividad producto del impulso de las empresas. ¿Y cuáles son estas empresas? Nos comentaste, las que vienen así justamente expandiéndose. Bueno, por ejemplo, hay dos empresas como son Zurich y Mercantil Andina que están trabajando específicamente en estas zonas donde les comentamos con, la verdad que resultados que cada vez consideran más positivos y que esperan continuar en el marco de lo que son las expectativas de crecimiento del sector asegurador a pesar de los datos de desaceleración económica que se informaron en los últimos meses de la actividad económica en general, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos a seguir ahora con el prometido informe sobre créditos hipotecarios, cuál es la oferta que existe en nuestro mercado para aquellas personas que quieren ampliar su vivienda o acceder a la vivienda propia. Y en un mercado inmobiliario cada vez más especificado todavía hay alternativas interesantes de créditos hipotecarios, en particular las que son a tasa fija en un contexto que también se caracteriza por la inflación. Lo que vamos a ver en pantalla es la cuota que se estaba pagando por cada 10.000 pesos que se piden de crédito hipotecario. El plan Procrear, el plan del gobierno, el más bajo, 145 pesos, que se hace por supuesto a través del banco hipotecario. Banco Ciudad a tasa variable 180 pesos, Banco Ciudad a tasa combinada 189 pesos, Provincia 191, Nación 195, ustedes tienen la lista completa en pantalla. Galicia se va a 205 pesos, Macro 217, Francés 230 y cierra la lista el hipotecario en su línea tradicional a 250 pesos. Si uno quiere una tasa todavía más baja, tiene que ir a un plazo más largo, 20 años es lo máximo que están ofreciendo. Vemos en pantalla cuáles son los valores, 120 pesos el plan Procrear. Banco Ciudad en una tasa escalonada 131 pesos, variable 164, Nación 166 pesos, Macro 185, Francés 186, Ciudad tasa fija 193 pesos y cierra la lista nuevamente el banco hipotecario con
215 pesos. A tener en cuenta entonces, para aquellos que tienen algún terreno, la conveniencia que tiene el plan Procrear, muy por debajo del promedio del sistema. En los últimos días del mes de agosto probablemente se está haciendo el segundo sorteo. Hay que tener, por supuesto, un terreno para poder aplicar a ese sorteo. Y los que no, bueno, también tener en cuenta algunas alternativas. Con bajos ingresos, la tasa escalonada del Banco Ciudad puede servir, y si no, bueno, tasas fijas a 3 años en los bancos públicos, lo más conveniente que hay en el mercado. Bueno, vemos algunas opciones interesantes. Lamentablemente, ¿no?, la imposibilidad de comprar dólares en el mercado oficial para la compra de viviendas ha dificultado el acceso de mucha gente a la vivienda, porque se han ajustado lógicamente los precios en pesos por el incremento del dólar en el mercado informal. Bueno, vamos a continuar ahora repasando lo sucedido en los mercados de capitales, mercados que terminaron muy bien la semana, ¿no, Jorge? Sí, en realidad terminaron prácticamente en máximos, fundamentalmente por las noticias que se conocieron en Estados Unidos sobre lo que es la confianza del consumidor. Vuelve a afirmarse que todavía hay un viso de recuperación en la economía, y eso posibilitó que haya compras disparadas, sobre todo en los mercados americanos de acciones. Pero también se contagió un poquitito la mejora al sector europeo, donde España viene en lenta recuperación, y trasladado al mercado local, con algún cimbronazo en el medio de la semana, también tuvimos recuperación. Hay expectativas, Jorge, que el Banco Central Europeo tendría, ¿no?, una solución aparente para la crisis europea, ¿no? Sí, en realidad solución todavía no se ve, pero lo que sí se ve es que hay expectativa de que por lo menos colabore con la recuperación del mercado español, fundamentalmente, que es hoy el más preocupante, y eso permitió algunas compras puntuales durante la semana. Todavía no ves un mercado disparado, pero sí se frenó la caída, que es lo importante en este momento. Muy bien, perfecto. Con esta información nos vamos a un corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Ya que estamos, ya es momento de comenzar a responder las consultas sobre el estado de las entidades bancarias. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de las líneas telefónicas que pasamos por debajo de la pantalla. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook para hacernos consultas de todo tipo, sobre el estado de los bancos, el estado de las compañías de seguros, y también para hacernos cualquier consulta relacionada tanto con cuestiones de seguros como dudas relacionadas con los problemas con la compra de dólares y demás. Vamos a responder ahora una consulta de Laura sobre la situación del Banco Superville. Sí, Ale, primero déjame que te detalle que el segundo sorteo del plan Procrear del gobierno es el día 20 de agosto. Aquellos interesados que se inscribieron, ahí tienen la fecha precisa, es el día 20. El próximo martes. Bueno, ahora sí, vamos a la consulta. Entonces, el Banco Superville, que justamente se caracteriza por ofrecer el producto de dar garantías para inquilinos, tiene un patrimonio de 951 millones de pesos, depósitos 7.266 millones y muestra resultados positivos de 128 millones de pesos. Cara sonriente para el Banco Superville. Muy bien, también se comunicó con nosotros Claudio para conocer el estado del Banco Piano. Especializado en cambio de moneda extranjera, tiene un patrimonio de 190 millones de pesos, depósitos por 1.419 millones y resultados positivos, según información del Banco Central, de 48 millones de pesos. Cara sonriente para el Banco Piano también. Muy bien, en línea con los nuevos controles que viene aplicando, que anunció esta semana, que estableció esta semana la FIP para los contribuyentes argentinos, se conoció también en los últimos días que las compañías de seguros deberán informar mensualmente sobre las comisiones que pagan a los productores asesores. Yamila nos presenta este tema. La FIP acorta los plazos de presentación de datos. La nueva normativa abarca a los 6 regímenes de información vigentes, entre los que se encuentran las operaciones de bolsa, las expensas, las cuotas de los colegios privados y así también la liquidación de los productores asesores de seguros. Con el objetivo de disminuir la evasión fiscal que hay en este momento, bueno, el objetivo es que pase de 6 meses, como era hasta el momento, a 1 mes, el periodo después del cual cada compañía de seguros tiene que presentar cuáles son las comisiones y honorarios que pagan a sus productores, como así también su posición frente al IVA. Esto desde ya enmarcado en la política de sintonía fina que viene encabezando el gobierno nacional, en el marco de lo que son específicamente los monotributistas y la manera en que se manejan de modo de declarar
ingresos menores. Esta información obviamente luego se cruza con lo que declara cada monotributista y se llega a una conclusión. Veremos esto cómo se aplica, en realidad un control más al día que apunta a determinadas actividades, en este caso la de la producción de seguros. Muy bien, perfecto, cambiamos de tema y con los controles y demás medidas que viene aplicando en el último año, el gobierno busca una especificación forzosa de la economía argentina. Bueno, a partir de esto, María Larrauri le preguntó al público si está de acuerdo con esta intención del gobierno y si cree que finalmente logrará su cometido. A través de distintas medidas que se vienen implementando en los últimos meses, el gobierno nacional procura una especificación de la economía. Busca que de una vez por todas los argentinos dejen de pensar en dólares y se vuelquen a la moneda nacional. Café Financiero le preguntó a los ciudadanos qué opinan sobre esta decisión del gobierno y si creen que podrán lograr su objetivo. Y este objetivo es restringir la libertad a la gente, nada más. Ellos quieren tener los dólares y que los demás se caguen. Y aparte la economía va para el diablo. La inflación no se puede controlar. Bueno, yo estoy de acuerdo, creo que hay que cuidar la moneda nacional. Creo que el tema del dólar, si bien puede llegar a tener algún tipo de molestias para la operatoria cotidiana en algunos sectores, me parece que no tendría que afectar en esencia lo que es la economía, vuelvo a decir, cotidiana, más habitual, ¿no? Y creo que está bien para, sobre todo, valorizar nuestra moneda y cuidar sobre todo la soberanía económica, así que estoy 100% de acuerdo. Sí. Creo que la economía tiene que ser libre y que uno pueda elegir en qué invertir, qué hacer, qué comprar. Lo ideal sería que todo se maneje en pesos en cuanto a las transacciones, pero hay que modificar mucho, está en la cultura mismo de los argentinos, va a ser medio complicado. Y mi opinión es que desde chicos nosotros nos acostumbramos que la única forma de ahorrar era una moneda extranjera y no la del país por la inflación que teníamos. Entonces nos ha pasado que de un día para otro hemos tenido un 100% de inflación y los depósitos de los ahorros que teníamos no valían nada. Entonces, bueno, una forma de resguardo de eso es una moneda internacional que tenga un respaldo. ¿Y le parece bien que ahora se intente cambiar esta idiosincrasia nacional? Yo opino que tendría que hacerse una cultura y empezar a demostrarse que realmente se puede ahorrar en pesos y se va a mantener eso. Bueno, definitivamente la única manera de especificar nuestra economía es teniendo una moneda confiable en la que los argentinos, que aquellos digamos que la tienen, no pierdan el valor, ¿no?, de sus ahorros. Justamente esto no sucede, ¿no?, con el peso argentino y por eso una gran parte de la población se inclina al momento de ahorrar por activos en dólares, aún a riesgo, ¿no?, de perder parte de su dinero, como sucedió por ejemplo hace algunas semanas cuando el dólar blue, el dólar en el mercado informal, sufrió una caída bastante significativa, ¿no? Así es, Ale, y por más que uno esté de acuerdo en especificar la economía, sería bueno que todas las medidas se hagan en su conjunto, porque si todas las semanas aparece algo nuevo, hay una sensación de improvisación, que sumada a la historia que tenemos en el mercado de cambios, bueno, no contribuye a frenar justamente la fuga de capitales, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Vamos a dar un breve comentario de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué te quedó, Jorge, para comentar? Básicamente lo que ocurrió en el mercado local después de las nuevas disposiciones sobre cómo evaluar los activos en el exterior para los fondos de inversión. Eso repercutió netamente en las cotizaciones de las acciones en Argentina. Hubo una caída muy importante en la primera parte de la semana, que a lo largo de los últimos días, siendo que ya se cumplió el plazo que le daba a la AFIP para regularizar esta situación, los precios volvieron a acomodarse, pero causó un cimbronazo en la semana. Muy bien, perfecto. Y vamos a responder ahora una última consulta sobre, en este caso, el estado de una compañía de seguros. Para Rodolfo, que nos consultó sobre la situación de Escudo, esta compañía de seguros presenta un activo de 102 millones de pesos, un pasivo de 82 millones, patrimonio 20 millones de pesos, resultado 6 millones, primas 118 millones de pesos. No informa juicios, con lo cual con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, Rodolfo, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, perfecto. Con esta información nos vamos a un corte en instantes. Vamos a estar analizando los principales temas económicos de la semana, en esta ocasión con la presencia de Héctor Valle. Y aquí estamos ya con la presencia del economista Héctor Valle para
analizar las principales noticias económicas de la semana. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Muy bien, acá andamos. Gracias por venir, Héctor. Es un gusto. Y bueno, justamente se conoció un informe esta semana según el cual 18 de las 24 provincias de nuestro país han aumentado o están en proceso de hacerlo los ingresos brutos para hacer frente a los desequilibrios fiscales que están sufriendo justamente estos distritos. A partir de esto, Héctor, bueno, la pregunta es la siguiente: ¿crees que el gobierno, como dicen algunos economistas, está obligando a las provincias a hacer el ajuste que no se está haciendo a nivel nacional? Yo creo que lo que está pasando es que las provincias y el gobierno tienen que asumir la necesidad de una reforma impositiva importante. Digamos, acá hay un tema del cual se habla poco, que es del impuesto a la tierra, del impuesto inmobiliario, donde, como es sabido, se está pagando más por el patentamiento de autos que por la hectárea de campo. Lo que pasa es que ahí hay un factor político muy importante. O sea, los gobernadores saben, sobre todo los de la zona de la zona de Pampa Húmeda, que el voto del sector agropecuario es fundamental. Ahora, como por otra parte el sector público global casi ya no tiene superávit, tiene un superávit financiero pequeño, pero tiene déficit financiero pequeño, pero ya no tiene el equilibrio que tenía antes, es obvio que empieza a repercutir la presión sobre las provincias. Hay un tema del cual tampoco nadie le pone el cascabel al gato, que es el tema de la coparticipación. Digamos, si se aplicaran las normas constitucionales de coparticipación, el grueso se lo llevaría a la provincia de Buenos Aires, porque los indicadores son población y necesidad básica insatisfecha. Pero para eso tienen que ponerse de acuerdo todas las provincias. Es muy difícil creer que todas las provincias van a ceder en esta materia. Así que me parece que lo que se viene es una presión a favor de aumentar la tributación sobre internamente a cada provincia, especialmente sobre la propiedad inmueble. Y creo que hay otras cosas que hay que tomar en cuenta: la necesidad de encarar viejas cuestiones como el impuesto a la herencia, el impuesto al juego, el impuesto a las utilidades de las colocaciones financieras de los particulares, que hasta ahora ha sido un tabú. Me parece que es necesario que en ese sentido avance la política tributaria. Hay otra cuestión, Héctor, que es la siguiente, ¿no? Mientras el gobierno nacional hoy puede, por ejemplo, apelar para financiarse a la emisión del Banco Central, a los fondos del ANSES, las provincias no tienen este acceso a financiamiento. ¿Eso no es una situación realmente injusta? Bueno, lo del Banco Central son adelantos transitorios que estaban comprendidos en la ley de presupuesto y en las modificaciones que se hizo la Carta Orgánica. Y los fondos del ANSES en general van para financiar inversión. Digamos, por ejemplo, el último préstamo que se le hizo al PF y otros, generalmente va a financiar inversión. Lo que se olvida generalmente que el grueso de la inversión pública también va a las provincias. Digamos, este es un año en que la inversión pública se ha planchado un poco, pero durante los últimos 10 años el grueso de la inversión fue a las provincias. Lo cual no quiere decir que la distribución sea la más justa y la más equitativa. Las cosas son así. Ahora, efectivamente, hay ciertos temas, como por ejemplo educación, salud pública, además, en lo cual es necesario replantear la magnitud de las transferencias que realiza el sector público, que en general actúa como banquero de última instancia. De hecho, la provincia de Buenos Aires recibió un préstamo del ANSES para pagar el aumento a los... Eso es cierto. Ahora, Héctor, ¿se está viendo alguna desaceleración en la actividad económica? ¿Pensás que esto es consecuencia exclusiva de factores externos o hay algunos factores internos que también, digamos, están contribuyendo a que la economía al menos no crezca al mismo ritmo que venía el año pasado? Bueno, yo creo que la economía se iba a cerrar este año era medio un dato, sobre todo como venía el sector externo durante el año pasado. Que la crisis internacional le pega a la economía argentina, sin duda, sobre todo al sector industrial a través de Brasil. Ahora, además, lo que ocurre es que a veces hay una contradicción entre objetivos y resultados. La política de restricción severa a las importaciones nos ha permitido tener un superávit fiscal, un superávit de comercio exterior muy importante. Yo creo que ha llegado un momento en que eso se empiece a flexibilizar, porque sin duda, en muchas funciones, y sin duda yo creo que Argentina tiene que revisar ciertas estrategias de política industrial, por ejemplo, la extrema dependencia que tenemos en la industria automotriz con respecto a Brasil. Si uno mira, por ejemplo, el crecimiento industrial, sacando automotriz,
caucho y metalmecánica, creció en torno al 3-4%, lo cual implica una desaceleración, pero se mira en términos relativos al Brasil, por ejemplo, donde el Producto Bruto de San Pablo ha quedado 3,6%, no es mal de muchos consuelo de tontos, es que la situación externa es realmente muy grave. Eso, por partir, no implica ignorar que hay que empezar, ahora que la situación de pagos externos para el año que viene pinta mucho más aliviana, a aflojar o por lo menos planificar mucho mejor el control de importaciones. Porque si uno se lo planifica bien y uno baja la barrera, vamos a tener una oleada de importaciones, que tampoco es bueno. Entonces, ¿cómo encontrar un justo término medio entre la necesidad de proteger el mercado interno, substituir importaciones y que no se produzca una catarata de bienes importados, ¿no? Justamente no vos decís, hablas de la posibilidad de flexibilizar estos controles a las importaciones. Creo que ya está en marcha. En un escenario, ¿no? En el cual uno tiende a ver que se va a agravar el atraso cambiario, ¿no? Que cada vez a los sectores que compiten con las importaciones les va a resultar más complicado, más complejo competir. ¿Vos crees que es factible bajar los controles a las importaciones? Sí, porque son controles cuantitativos. Yo creo que ahí el problema más que, a ver si me explico, el problema más que el atraso cambiario, que creo que nadie sabe exactamente cuál sería el tipo de cambio de equilibrio, probablemente algo superior al actual, pero por supuesto inferior al del mercado negro, es el hecho que el mundo está muy sobreofertado. Hay enorme capacidad en Europa, en Japón, en China, en el sudeste asiático. Tenés el caso, por ejemplo, que Brasil está viendo destrozada su industria textil por la penetración de productos asiáticos. Pero Argentina no quiere repetir esa experiencia. Ahora, en la economía siempre nada es suma cero. Si uno decide proteger la industria textil o la industria de las confecciones como se está protegiendo, sin duda va a poner restricciones al comercio exterior. Acá la variable de ajuste parece que no es el tipo de cambio. Si nosotros en este momento provocáramos una situación de tipo de cambio similar al del mercado negro, teníamos una transferencia de ingresos brutal de los sectores de ingresos bajos hacia los sectores de exportación. Así que yo tengo la idea, absolutamente personal, que de acá hasta mediados del año que viene, en que las cuentas externas van a andar mucho mejor, sin duda, porque hay que pagar mucho menos deuda, y por lo que están evolucionando los precios de materias primas también, es seguro que esos controles se van a flexibilizar. Yo creo que más que flexibilizarlo, lo que hay que hacer es mucha más sintonía fina. En esa sintonía fina, ¿pensás también que hay que devaluar un poquito más rápido? ¿Viene un centavito por semana o a veces cada 2 semanas? Mientras que la inflación se está comiendo un poco... El problema que tenemos no es la devaluación, sino la inflación. Digamos, ahí es donde tenemos el talón de Aquiles. En tanto vos tengas en el denominador este problema de precios, cualquier devaluación va a terminar impactando hacia arriba cualquier variable en términos reales, en el sentido de depreciar el poder adquisitivo interno. Héctor, bueno, vos estás relativamente vinculado, ¿no?, al gobierno, o sea, ¿por qué, digamos... No, yo formo parte del gobierno. Claro, digamos, sí. ¿Por qué el gobierno realmente, digamos, tiene una diferencia de criterio, por lo menos públicamente, con respecto a vos, en no reconocer ni siquiera el problema de la inflación, ni hablar de enfrentarlo o plantear algún tipo de solución, ¿no? Sí, lo que ocurre es que hay una cosa en la cual yo tengo puesto bastante esperanza, que es la nueva encuesta de consumos familiares que está encarando en este momento el INDEC. Creo que esa encuesta va a ser decisiva en cuanto a saber cómo es realmente el gasto de la familia. Y a partir de ahí mi ilusión es que se revisen, se recupere la confianza en la información pública, porque en realidad hoy por hoy cualquier consultora manda 2 chicas al supermercado todos los días y arma un índice de precios. Moyano está armando un índice también, no sé quién es el economista que está atrás de eso. Entonces ese es un problema que se genera porque ha perdido credibilidad en INDEC y ese es un dato de la realidad. ¿Hay dudas de que la inflación hoy está encima del 20%? No lo sé. ¿Tenés dudas? No lo sé, si está por encima o por abajo, porque hay distintas canastas. Lo que sé, un poco referido a lo que se hablaba en el bloque anterior, que hoy por hoy al que mejor le fue no es ni el que le apostó al dólar, ni el que le apostó a los plazos fijos, es decir, que le apostó a los bienes, el que estoqueó bienes de consumo, y los está vendiendo en una situación claramente oligopólica, ¿no? Bueno, Héctor, muchas gracias por haber participado. Nos vamos entonces con este análisis de Héctor Ovalle sobre los problemas que afectan a la Argentina, en particular el atraso cambiario, la inflación y la expectativa de que en algún momento el gobierno pueda finalmente enfrentar estos graves problemas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.